26 días han pasado desde que comenzó la mayor crisis migratoria sufrida en nuestro país y hoy, casi un mes después, ha habido todo un despliegue de reuniones, comparecencias y algunas medidas. A primera hora se reunía el Consejo de Seguridad Nacional presidido por Pedro Sánchez, que después reunía al Gobierno, primer consejo tras el verano. Han comparecido estos 3 ministros, entre ellos Ángel Víctor Torres, que ya preside desde hoy el recién aprobado mando único para Ceuta, como pedía el presidente ceutí. Y casi al mismo tiempo, en el Congreso empezaba la comparecencia de la ministra de Defensa para hablar precisamente de esta crisis. La suya era la primera, hasta 9 ministros van a pasar por la Cámara Baja, también el ministro del Interior. Y ellos dos, Robles y Marlaska, han protagonizado un cruce de versiones sobre la información que el CNI tenía del asalto masivo a Ceuta. Vamos a Moncloa. Laura Cerdeira, la ministra de Defensa, asegura que los servicios de inteligencia avisaron a las fuerzas de seguridad y también a la delegación del Gobierno, pero Interior tiene otra versión. Con toda rotundidad, fuentes del Gobierno aseguran que no existe ningún informe ni escrito ni oral del CNI que avisara a ningún miembro del Ejecutivo, a ninguno dicen, tampoco a la delegación del Gobierno, sobre una posible entrada masiva como la que ocurrió el pasado 30 de julio. Pero además desde Moncloa rechazan hablar de 2 versiones o de contradicción entre sus ministros. Sí añaden que la explicación completa es la de Marlaska, que sí ha reconocido que había avisos rutinarios por temporada de verano sobre un repunte de entradas a nado. Palabras de Robles en el Congreso, de Grande Marlaska aquí en la Moncloa, después de que ambos coincidieran por la mañana en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Además, hoy el Gobierno, como decías, ha aprobado el mando único, también los anteproyectos para reformar las leyes de asilo y de extranjería, herramientas todas que Sánchez pone en marcha 26 días después de que comenzara la crisis para avanzar en su resolución. En todo caso, desde el Gobierno insisten en que no han dejado de trabajar desde el primer día. Primer Consejo de Ministros después de las vacaciones y el Gobierno da un giro en la gestión de la crisis de Ceuta. Declara la situación de interés nacional para la seguridad hasta final de año, aprueba el mando único y pone al frente al ministro Torres. El Real Decreto que aprueba la nueva estructura define la crisis como la permanencia sin fecha de salida de un elevado número de migrantes en situación irregular en la ciudad autónoma. La prioridad es la devolución de mayores y de menores, pero repito que hay que hacerlo siempre con el orden internacional, con el respeto a los derechos humanos. El mando único está formado por 11 ministerios, el Gobierno de Ceuta y el CNI, con este objetivo: reforzar todavía más la coordinación entre todas las autoridades y administraciones implicadas. ¿Por qué ahora? A la pregunta de por qué 26 días después, pocas respuestas. El Gobierno asegura que es otra fase. Y este también es un paso más. Y defiende su trabajo desde el principio, también el del presidente autónomo. Y yo apelo también a que lo haga la oposición. Pero la oposición habla de abandono y desidia, y el Gobierno de Ceuta pide soluciones. 26 días después hacen lo que pidió el Partido Popular y la Asamblea de Ceuta desde el día 30 de julio. Es evidente que llega tarde. Necesitamos que haga lo que hasta ahora no ha hecho. Necesitamos que actúe de manera proporcional. Vivas, que desde el principio pidió el mando único, espera que cumpla con su objetivo: sacar a Ceuta de la UCI y levantar el vuelo. El Gobierno también ha aprobado 25 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados que siguen en Ceuta. El día que el Gobierno declara el mando único, Interior y Defensa escenifican sus diferencias. Robles asegura que los agentes del CNI destinados en Ceuta hicieron su trabajo e informaron. Compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Minutos después, desde Moncloa, Marlaska la contradice. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. Poco después, Robles insiste y aclara que fue un día antes de la entrada masiva. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia. Una contradicción en el seno del Gobierno que no ha dejado pasar el PP, que pide al Ejecutivo que lo aclare. ¿Quién miente? Porque los dos han dicho 2 cosas contrarias a la vez. Vox, que insiste en tacharlo de invasión, asegura que otros países también advirtieron. ¿Está usted en disposición de asegurar que ningún servicio de inteligencia alertó de esta invasión? Los socios de Gobierno piden más información y creen que el Ejecutivo llega tarde con el mando único. Ara una mica ens posem les piles, Explicaciones en la Cámara debieran haber correspondido
al presidente de gobierno. Reclaman al gobierno que hable del elefante en la habitación, dicen, de Marruecos y de su responsabilidad. No me corresponde a mí hablar del país vecino. Pero advierte, Ceuta y Melilla son España. Sumar sí que señala a Marruecos. Eso es innegable. Una comparecencia en la que Robles ha pedido disculpas a los ceutíes. Si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados porque algo habremos hecho mal. Y asegura que se extraen lecciones para que no se vuelva a repetir. Y un dato más sobre el enfrentamiento entre Interior y Defensa, porque la delegación del Gobierno en Ceuta asegura en un comunicado que no recibió informe alguno de que advirtiera de lo que iba a suceder el pasado 30 de julio.